Eh, a mí me gustaría empezar la sesión señalando una idea, una tesis de Arturo Andrés Roig, el filósofo argentino e historiador de las ideas, que él, digamos, conceptualiza el siglo XIX latinoamericano como un siglo de una disrupción discursiva, de un siglo en donde los sujetos colectivos se afirman de diferente manera, y bueno, es un siglo donde el pensamiento filosófico aflora particularmente como un pensamiento político fundamentalmente, pero también económico, pero también un pensamiento con una fuerte preocupación pedagógica, con una fuerte preocupación ética, ¿no? Y política, por supuesto, ¿no? Los autores que vamos a ver hoy son autores que más temprano o más tarde entran en esta configuración que nosotros denominamos siglo XIX latinoamericano, y cada uno de los participantes aquí presentes vamos a charlar, ¿no? Brevemente con ustedes. Son 15 minutos de exposición, es muy poco tiempo, sin embargo, trataremos de acotarnos y respetar ese tiempo para que al final de cada una de las exposiciones, bueno, al final de todas las exposiciones, podamos recuperar sus preguntas y podamos hacer un intercambio un poco más fluido y más cercano a sus intereses, ¿no? En primer lugar, yo tendré que hablarles de un autor, yo quiero hablar de dos autores, o sea, me negué a restringirme solamente al caso de México, que era la idea, y para hablar de Simón Rodríguez, o sea, yo no podría estar en este evento sin hablar de Simón Rodríguez, y sin embargo también voy a decir algunas palabras breves de un autor que se llama Francisco Severo Maldonado, que es un autor mexicano, que fue teólogo, filósofo, traductor, editor, periodista, economista. Este autor nació en 1775 en Nayarit y muere en 1832 en Guadalajara. Severo Maldonado, a los 35 años, esto es, en 1810, funda un periódico titulado El Despertador Americano, cuyos 7 números alcanzan el beneficio de la imprenta, y luego también este periódico alcanza un proceso judicial del Santo Oficio. Frente a las adversidades de las luchas por la independencia, Severo Maldonado está asociado y o encabezará otros proyectos políticos y editoriales. Es así que su nombre se asocia al periódico conservador El Telégrafo de Guadalajara en 1811, y años más tarde, cuando las luchas por la independencia tocaban su fin, encabeza el proyecto editorial del periódico El Fanal del Imperio Mexicano o Miscelánea Política, donde aparecen de su autoría algunos artículos fundamentales. Por ejemplo, el Pacto Social de los Mexicanos, el nuevo Pacto Social propuesto a la nación española, el Contrato de Asociación para los Estados Unidos de la Anáhuac, con el apéndice Apunte sobre un Tratado de Confederación General entre todas las repúblicas americanas. Vale la pena detenerse en su contrato de asociación, donde expone de manera clara su idea de república, o detenerse también en su idea de confederación de todas las repúblicas americanas, que entronca el pensamiento de Maldonado con la estirpe de los pensadores americanistas como, por decirlos menos, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Bilbao y José Martí, quienes nos han heredado esta idea política anticolonialista. Yo quiero referirme a la última obra publicada en 1830 por el pensador mexicano y que les dejé en el aula virtual. Este texto es El triunfo de la especie humana sobre los campos elíseos de la Anáhuac, que contiene su utopía productivista, cuyo más alto fin es la felicidad de todo el género humano mediante el trabajo en unidades productivas. Antes de ello, conviene advertir que la caracterización ideológico-política de su pensamiento, como lo propusimos en un trabajo de 2010 y que se publica en 2013, recorre un itinerario dividido en 4 etapas.
etapa patriótica, etapa realista, etapa de la monarquía constitucional, mantenida durante el imperio de Iturbide de 1821 a 1822, y etapa utópica. Jocelyn Handet, que está, por cierto, asistiendo a este curso en su investigación de maestría que está desarrollando, propone una nueva etapa entre la tercera y la cuarta, que le llama de transición del constitucionalismo al utopismo. Así pues, me detendré brevemente en la última obra que se creyó perdida por muchas décadas. El complemento del título ya nos indica alguna de las tesis más importantes del autor, y leo el título y el subtítulo. El triunfo de la especie humana sobre los campos elíseos de la Anáhuac, o Constitución moral y política para la pronta conversión de la pequeña república de los Estados Unidos mexicanos en la gran democracia cosmopolitana, preparada desde la creación por el omnipotente, sabio, bondadoso autor de la naturaleza, y esperada por todos los hombres ilustrados del mundo desde las primeras asomadas de la insurrección de las Américas, en que todas las naciones queden reducidas a una sola y todos los individuos del género humano a una sola familia de hermanos, virtuosos y opulentos, íntimamente unidos entre sí en el seno del contento, de la inocencia y de la paz. Bueno, ya el título y subtítulo de esta obra nos dice todo el contenido de este opúsculo de 29 páginas. El análisis de esta obra nos permite sostener algunas ideas, algunas hipótesis de interpretación. Primero, ¿qué es una constitución moral y política? Dicho de otro modo, no se trata de una obra del género literario, de la utopía como género literario. Su finalidad es establecer cómo debía organizarse la sociedad y no describe cómo era la realidad a superar, que es algo típico del género literario, aunque fuera por la vía de la imaginación. 2. Su fin político es el cosmopolitismo democrático a través de la unidad del género humano, al delinear los contornos de una sola y gran nación. 3. Conviven en su obra tanto una razón teológica, el omnipotente, como una razón ilustrada, la razón, ambos eternos para Maldonado. La postura filosófico-política del autor puede englobarse en el concepto de un humanismo productivista y democrático, anclado en el dejar hacer del liberalismo económico y el ius naturalismo. La implantación de las escalas o unidades productivas debían afianzar un aparato productivo comunitario cuyos frutos circularían de mano en mano para alcanzar la felicidad humana, abatiendo la miseria y el despotismo. Bueno, este es el autor mexicano del que apenas les voy a dar una noticia. Y el siguiente autor, que no pude dejar de incluir en esta charla, es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, si algunos de ustedes lo conocen, los que me conocen saben que ya quién es Simón Rodríguez, ¿no? Y habría que decir que Rodríguez es un filósofo tipógrafo, y con eso quisiera como enmarcar una primera imagen de Simón Rodríguez, ¿no? Aunque él es de origen caraqueño, sin embargo, él es cosmopolita por decisión, maestro por vocación, escritor y editor de una obra dejada en libros, hojas sueltas y artículos de periódicos. Utilizó la prensa de manera radicalmente creativa y defendió su libertad. Su obra clásica es Sociedades Americanas en 1828, cuyo cuerpo principal publicó entre 1828 y 1843. Aunque aún en 1849 publicó 3 artículos como el extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana en el periódico Neogranadino de Bogotá. Rodríguez fue un filósofo errante, sobre todo después de la separación de Bolívar en 1827 y hasta su muerte. La obra
Sociedades Americanas fue un proyecto editorial imaginado y realizado entre 1828 y 1842, aunque hay textos que, digamos, se incorporan en el cuerpo principal, que son de 1843 y 1849. Desde México hemos trabajado en 2 ediciones facsimilares, una con la firma del sello de la Universidad Autónoma Metropolitana en 2018, que si pueden apreciar en la imagen, es este libro, que bueno, aparentemente es un libro, pero en realidad lo hemos pensado con otros colegas, es una caja de herramientas. La obra Sociedades Americanas en 1828, contrariamente a lo que algunas editoriales han hecho de ponerlo en un solo volumen, como la edición venezolana más famosa que circula en internet, sin embargo, tiene un montón de dificultades, ¿no? Por ejemplo, una de las dificultades es que el corpus principal lo constituyen 5 textos, que es la edición de Arequipa, del que le subí un archivo electrónico, que lo conforma posteriormente la edición de Concepción en 1834, que hace otro adelanto en 1840, que continúa haciendo un avance más en 1842, y luego en Lima, en 1843, publica algunas 6 hojas sueltas, que son las que permiten, digamos, completar el concepto de Sociedades Americanas como proyecto editorial. Y la segunda experiencia editorial que hicimos de facsimilares es de la UACM, de mi universidad, el año pasado, y que contiene, bueno, además de un estudio preliminar, 3 textos, bueno, son 4. Son 2 artículos, el de 1849 y un extracto de Sociedades Americanas publicado en el Mercurio en Valparaíso en 1840. Estos textos, y en su formato original, que es a lo que nosotros nos hemos dedicado, nos permiten justamente leer a Rodríguez. Bueno, aquí hay un ejemplo de una de las, no sé si se aprecia adecuadamente, de las más hermosas páginas diseñadas por este filósofo tipógrafo, en donde es la publicación de los artículos en este medio, en esta plataforma completa de un periódico que incluye noticias, que incluye discusiones políticas, que incluye anuncios sobre medicina, anuncios sobre reclamos al gobierno, en este caso de Bogotá, nos permite dimensionar cómo circularon las ideas de Simón Rodríguez, ¿no? Para nosotros, este proceso de Sociedades Americanas, particularmente estos 2 volúmenes de edición facsimilar que hemos hecho, el corpus principal y el corpus complementario, nos permite definir la obra de Simón Rodríguez como un proyecto editorial imaginado y realizado por muchos años, durante muchos años. Se trata de un autor súper maduro, ¿no? No da tiempo de hablar de la vida maravillosa de Simón Rodríguez, pero es un autor que se va al exilio por 20 años, un autoexilio a Europa, regresa muy maduro en su pensamiento, le ofrece a Bolívar hacer un proyecto de educación popular y todo un proceso económico para el desarrollo de las recién repúblicas independizadas, y un autor que muere muy viejito, ¿no? De 85 años aproximadamente. Y bueno, todo esto nos permite a nosotros definir que la obra filosófica más importante de él, que es Sociedades Americanas en 1828, es una utopía editorial, ¿no? Y bueno, voy a citar algo de un artículo que le subí también en el aula virtual, y creo que resume bien esto para poder ir cerrando mi intervención, ¿no? Digo yo en ese artículo, llamamos utopía editorial a la tenacidad de Rodríguez por insistir en su objetivo de publicar el plan de la obra sin haberlo logrado del todo. Pero esta insistencia lo llevó a intentarlo una y otra vez en lo que constituye el corpus de su obra clásica.
Pero también llamamos utopía editorial al ejercicio experimental de comunicación horizontal que el autor dejó impreso en cada una de las páginas de su obra. Ejercicio que no es experimentalismo de la pura forma, sino del deseo de integración de diversos órdenes, forma, contenido, discurso hablado, discurso escrito y sentir pensar. Para finalizar, solamente quisiera señalar algunas de las ideas filosófico-políticas más importantes de Simón Rodríguez en esta obra. Y son, primero, toda una reflexión alrededor de la autoridad política basada en las costumbres republicanas, cuya máxima para Rodríguez es pensar en todos para que todos piensen en uno. Y también en pensar no en un monarca, sino en un narca, como le llama en la obra de 1828. Otras de las ideas importantes que son 4 ejes fundamentales de su pensamiento son la propuesta de educación popular, la propuesta de destinación a ejercicios útiles, y en ese sentido es el vínculo de la educación popular con el trabajo, la aspiración fundada a la propiedad, empezando por la propiedad de la persona en contra de la esclavitud, y colonizar América con sus propios habitantes. También desarrolla en otro ámbito de pensamiento una crítica económica que vale la pena recorrer en todo, cada uno de los ejemplares publicados, ¿no? Él planteaba que era necesaria una segunda revolución, que era una revolución económica, que debía empezarse por los campos y no por las ciudades, y además desarrolla desde la obra del 28 hasta la obra del 49 una crítica al sistema capitalista antieconómico, como le llama, cuya base para Rodríguez de esa crítica es la teoría de las necesidades de la subsistencia. Es decir, todo el aparato económico debía basarse en cubrir con dignidad las necesidades de la vida, de la reproducción de la vida, entre las cuales están alimentarse, vestirse, alojarse, curarse y distraerse. Bueno, hasta aquí llego con la exposición de mi amado Simón Rodríguez. Los que me conocen saben, bueno, de mi afición y mi amor a este filósofo desde 1990. Y bueno, comparto con ustedes parte de los productos del Grupo de Investigación de México, o Inventamos o Erramos, que es parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Aquí paro porque si no, yo sí